Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentan Radiograma. Ayer se produjo una de las noticias más importantes de los últimos tiempos en materia política, porque el oficialismo tiene candidata presidencial. Carolina Toá, evidentemente que pueden producirse primarias, si es que va a haber primarias, no lo sabemos. El Partido Comunista puede tener un candidato, el Frente Amplio un candidato, y por lo tanto posiblemente Carolina Toá, con su renuncia ayer al Ministerio del Interior, no sea la candidata única y tenga que someterse a estas elecciones preliminares. Puede ser. Lo segundo es que finalmente el asunto se decantó en medio de las dudas y los silencios de Michelle Bachelet. Un silencio que fue terrible en materia política, mientras ella descansaba frente al lago, en el sur, en su casa, pero no se pronunciaba y permanecía en silencio. Ella volvió a Santiago en silencio. Y esto hacía que el mundo político comenzara, no solamente comenzara, estuviera absolutamente inquieto, porque los tiempos en política son muy importantes. Los tiempos pueden beneficiar a alguien y erosionar a alguien. Y se estaba produciendo una erosión muy, muy grande con respecto a Carolina Toá, porque la sensación que existía era que era la candidata de reemplazo de Bachelet, la candidata alternativa a Bachelet, la candidata menor en relación a Bachelet, en que las encuestas decían que Bachelet sí era o podía ser competitiva con Evelyn Matei, la candidata de la derecha o de una de las derechas, pero que Toá en las encuestas estaba bajísimo y por lo tanto no figuraba y era la candidata menor. ¿Qué es lo que pasó en las últimas horas? Es un misterio, no lo sabemos. Algunos dicen que Michelle Bachelet habría comunicado al Palacio de la Moneda que no iba a competir y por lo tanto le dio luz verde a Carolina Toá. Otros dicen que simplemente Carolina Toá, cansada con todo este asunto de Bachelet, aunque ellas tienen buenas relaciones, simplemente dijo, bueno, renuncio, me presento y bueno, Bachelet verá lo que hace, pues. Y la verdad es que con esta decisión también Bachelet queda un poco fuera de juego, si es que tenía alguna intención, porque ya hay una candidata que está corriendo y que en estos instantes podría convertirse en la candidata de todo el oficialismo, recibiendo el apoyo además, porque era la candidata de Gabriel Boric. Gabriel Boric no tiene candidato de su partido, del Frente Amplio. No ha ungido a nadie del Frente Amplio, ni a los que suenan, ¿no? Beatriz Sánchez o el que sea, estoy dando cualquier nombre de los que por ahí circulaban, sino que simplemente había dicho Carolina Toá. Y resulta que eso se ha producido en el día de ayer. El día de ayer fue uno de esos días en que el Palacio de Gobierno, la Moneda, que pasa a ser el Palacio de Gobierno de todo el país, de todos los chilenos, a una suerte de headquarter de la coalición oficialista, ¿no? Muchos consideran que eso pasa siempre, pero bueno, hay días en que es más evidente. Y ayer fue uno de esos días, porque si bien la ahora exministra Carolina Toá anuncia su renuncia en la tarde, luego se va en metro como ciudadana, ¿no? Saliendo de la Moneda hacia su casa, de todas formas, en el discurso en que da de cierre ya de un cambio de gabinete finalmente que se hace en la Moneda ayer, el presidente la unge como su continuista, como su candidata, más allá incluso de si es que efectivamente el Frente Amplio va a tener un candidato, como mencionas tú, o una candidata, o incluso el Partido Comunista, o alguna de otras de las autoridades que han formado parte de su gabinete. La ungió finalmente a ella como su continuidad. Por lo tanto, ahí también hay un gran gesto, toda una puesta en escena. Además, pudimos ver ayer en la jornada. Bueno, se antepuso finalmente el pronunciamiento de la expresidenta Michelle Bachelet antes de iniciar el último año de gobierno, que se inicia el 11, ¿no? Cuando se cumple ese día emblemático. Carolina Toá renunció al Ministerio del Interior, va a competir, además lo anunciaba después ya como ciudadana fuera de la Moneda, en las elecciones presidenciales. El presidente de la República, Gabriel Boric, usó la palabra que siempre se usa cuando comienza a terminar un periodo presidencial, la palabra legado. Entonces destacó el legado de la ahora ex jefa de gabinete, asegurando que uno de sus desafíos será dar continuidad a la alianza de gobierno. O sea, ya le dijo y la enmarcó, usted es la candidata del continuismo. Yo no sé si eso es bueno o malo,
para Carolina Toá. El mandatario al mismo tiempo hizo un llamado a realizar primarias en el sector. Bueno, esto obviamente también implica una reorganización de las fuerzas políticas. Ahora el PPD está fuera del comité político. Digamos que para muchos nunca fue como que Carolina Toá llegó al comité político a ser la jefa de gabinete por ser militante del PPD. Más bien al revés. Pese a ser militante del PPD, llegó a ser parte y mano derecha, o muy importante, del Ejecutivo, particularmente del presidente Gabriel Boric. Pero bueno, son cupos políticos y de todas formas hay reclamo, ¿no? Pataleo porque ahora el PPD ya no es parte del comité político. Álvaro Elizalde, que es militante del Partido Socialista, asumió como nuevo ministro del Interior, si la memoria no me falla. No había un socialista en esa cartera desde el Panzer. José Miguel Insulza, hace mucho tiempo. Daniela Ruiz-Tagle tiene más información, tiene las reacciones, nos va a contar todos los detalles y luego conversamos. Hola Daniela, buenos días. Muy buenos días. Carolina Toá Morales, ciudadana, ex ministra del Interior, salió el día de ayer desde el Palacio de la Moneda y allí entregó las razones por las cuales entregó su renuncia, presentó su renuncia ante el presidente de la República, Gabriel Boric. Más temprano, pasadas las 17 horas aproximadamente, la ex jefa del gabinete se dirigía a los medios de comunicación para comunicar su salida, pero allí intentó ser cautelosa y no explicar que era efectivamente porque decidía emprender este rumbo presidencial. Pero lo cierto es que la ex ministra del Interior tomó esta decisión. Como ustedes lo señalan, se antepuso a la expresidenta Michelle Bachelet. Lo hace un día en que tuvo actividades por la mañana, tuvo una actividad en Cerro Navia, respondió preguntas de contingencia, respondió preguntas respecto a su futuro electoral, señalando que cualquier decisión que iba a tomar lo iba a hacer por factores no externos, sino que por una decisión propia al ser consultada respecto a la indefinición de la expresidenta Michelle Bachelet. Cerca de las 4 de la tarde aproximadamente comenzó el movimiento acá en el Palacio de Gobierno. Se había instalado una tarima que es para una visita oficial del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pero lo cierto es que ya las alertas estaban porque los rumores de su salida inmediata eran muy fuertes. Y efectivamente, pasadas las 17 horas, la jefa del gabinete finalizó su reunión con el presidente Gabriel Boric y así es como comunica su renuncia. Vamos por parte porque ella habló 2 veces, pero vamos a escuchar la segunda vez en la que entregó declaraciones, que fue fuera del Palacio de la Moneda, antes de dirigirse a la estación de Metro Moneda para irse ya a su departamento junto a sus hijos. Y ella, en una alocución de cerca de 12 minutos aproximadamente, con preguntas entre medio, dio detalles de lo que sería su campaña. Ella apela a su experiencia, ella dice que ha sido candidata en otras oportunidades para otros cargos que en algunas veces o en algunas oportunidades ha ganado, en otras ha perdido, pero que acá lo que a ella le mueve es la unidad en el país. Pasemos a escuchar las declaraciones de la ciudadana Carolina Toá. Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también, y siento el deseo y siento la energía de entregar todo lo que tengo a nuestro país en esta etapa, con una responsabilidad aún mayor de la que he tenido en este tiempo. He estado en muchas luchas políticas en mi vida y ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la presidencia de la República. Estaba emocionada Carolina Toá, recordemos que a lo que fue este cambio de gabinete, bueno, ella habló de cambio de gabinete en un inicio, pero finalmente fue una especie de ajuste, porque no llegó nadie nuevo por ahora y se nombra a Álvaro Elizalde como nuevo ministro del Interior, pero ya vamos por eso. Ella estaba emocionada porque también estaba junto a sus hijos, de hecho se dio esta anécdota de las sillas, habían 5 sillas, nosotros pensamos en primera instancia van a haber 5 nuevos ministros, no, eran los familiares tanto de Álvaro Elizalde como los 2 hijos de Carolina Toá. Las declaraciones de la ex jefa del gabinete se realizaron en las afueras de La Moneda.
Durante su alocución, Toa fue enfocada con el frontis del Palacio de Gobierno a su espalda, una imagen que grafica simbólicamente su salida del gobierno. Y tras esto, otra señal. Toa junto parte de su equipo que mientras hablaba también la aplaudía en el cambio de gabinete ya en el Salón Montbaras horas antes. Ella se había mostrado bastante emocionada y fue abrazada por el presidente de la República de manera muy fraterna. De hecho, en un inicio ella se acerca tímidamente al presidente de la República y él le dice ven, y se abrazan ambos. Finalmente el presidente entregó declaraciones tras la realización de esta ceremonia y acá hay que poner atención a varios puntos. Por un lado, acá dice que Carolina Toa es la encargada de darle continuidad a la unidad de la alianza y por otro lado habla de la realización de primarias. Pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, quien además destacó la gestión de la ahora exministra del Interior, Carolina Toa. Mucha suerte y fuerza en los desafíos que vas a enfrentar. Uno de ellos, y que no enfrentarás sola, es darle continuidad a esta alianza y ampliarla. Y para ello es fundamental que nuestro sector tenga primarias que sean competitivas, que sean convocantes, para que sea a través de la democracia, con los chilenos y chilenas, que definamos el liderazgo que el progresismo le quiere presentar a Chile. Atención con esas declaraciones, porque él dice que no vas a enfrentar sola, habla de continuidad y habla de primarias. Lo cierto es que los desafíos de Carolina Toa como titular del Ministerio del Interior no fueron pocos. Ella tuvo que enfrentar la crisis de seguridad hasta el último día, tuvo que estar en medio de la polémica por el caso Monsalve y entre otros hitos que se vivieron también dentro del Ejecutivo a propósito de lo que en un momento no era la gran prioridad del gobierno, que era efectivamente la seguridad. Ella asume un 6 de septiembre del año 2022, luego que se viera derrotado el gobierno cuando pierde el apruebo. El día de ayer comenzaron las reacciones inmediatas en relación a lo que serán las elecciones, a lo que podrían ser las primarias, considerando el PPD y el escenario en el Partido Socialista. El día de ayer, de inmediato salió a hablar el presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana. Él ya había expresado que era momento, que era ahora cuando tanto Carolina Toa o algún otro candidato tenía que definirse, porque finalmente el hecho de guardar silencio y de no tener una carta presidencial solamente daba una ventaja a la derecha. Escuchemos las declaraciones de Jaime Quintana, quien en conversación con la radio reconoce que acá tienen que existir mayores conversaciones con partidos hermanos, como por ejemplo el PS. Esperamos que en esta decisión avanzar junto con el Partido Socialista, pero vamos a ser muy respetuosos de los tiempos de ese partido aliado, un partido histórico, hermano, que tiene una elección también en 2 semanas más. Entonces creo que habrá que esperar ese momento, pero también habrá que afianzar las primarias, que son a fines de junio, y a fines de abril ya se inscriben las primarias. Claro, eso es una fecha importante y ahí surge la pregunta, ¿qué pasa con Michelle Bachelet? Ayer estaba el rumor dentro de Palacio, entre los funcionarios, entre las autoridades, de que por la tarde Michelle Bachelet iba a entregar su definición, iba a entregar una comunicación ya declinando ser la candidata del oficialismo. Eso finalmente no ocurrió. Y de inmediato le preguntamos a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando entonces con el Partido Socialista? Ella dice que ese tienda, de todas formas, va a tener su propia carta para competir en las primarias. Escuchemos a Paulina Bodanovich, timonel del Partido Socialista. Determinó que el Partido Socialista tendría una candidatura socialista en la primaria que se inscribe el 30 de abril próximo. Ese es el escenario que tenemos definido como partido. Como presidenta del partido, mi obligación es cautelar la institucionalidad partidaria y, por lo tanto, entendiendo que la ministra Toa renuncia para ser la candidata del PPD, lo que nosotros propiciamos es una primaria.
Ya había llamado la atención que por la mañana en conversación con T13 Radio, Paulina Bodanovich destacaba los atributos de Carolina Toá y reconocía que si bien hay mucho cariño dentro de la tienda por Michelle Bachelet, esto ya lo deslizaba, esto ya no sería así, que ya estaba cansada, etcétera. Lo cierto es que no solo reacciones por parte de esas tiendas, también del Frente Amplio. ¿Qué es lo que va a pasar con el Frente Amplio? El 15 de marzo tienen un comité central y por tanto se espera que ya a partir de esa fecha tengan una carta para competir en las primarias. El día de ayer el diputado Frente Amplista Andrés Giordano confirmó que como colectividad van a presentar una figura, una carta para que pueda competir en las primarias y que eso se va a definir próximamente. Lo que hoy día importa es que efectivamente la coalición de gobierno, el proyecto de transformación del presidente Boric tenga las distintas expresiones que lo componen representadas. Nosotros como partido tenemos un compromiso mandatado por nuestro comité central de construir también una alternativa que represente la sensibilidad propia del Frente Amplio de cara a las transformaciones que el país exige y estaremos también comunicando dentro de los próximos días cuáles son esas definiciones. A ver, ¿qué es lo que pasa acá con el gabinete? ¿Cómo queda reconfigurado el gabinete del presidente de la República? Partamos por el comité político encabezado por ahora el Partido Socialista con el ministro del Interior Álvaro Elizalde y por otro lado tenemos al Frente Amplio en dos carteras. A Antonia Orellana en el Ministerio de la Mujer y a Aysén Echeverry en la vocería como subrogante, considerando que ella está reemplazando a Camila Vallejo del Partido Comunista, quien se encuentra con postnatal. El Partido Comunista también está representado por la ministra del Trabajo, Janet Jara, mientras que el Ministerio de Hacienda lo hace Mario Marcel, quien es independiente, pero es cercano al Partido Socialista. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con el PPD? Sabemos que Alberto Van Claveren, canciller, es cercano a ese partido, pero no milita y por tanto el PPD no tiene ningún ministerio hasta ahora. Es por ello que previo a todo lo que pasó el día de ayer, la noche previa, el presidente del PPD, Jaime Quintana, en conversación con CNN, fue claro en decir, a nosotros no nos da lo mismo no estar en el comité político. Hay trascendidos en que el presidente habría llamado, esto es un trascendido, a Jaime Quintana para señalarle que por ahora la SECPRES, que es el ministerio que queda vacante después de el enroque de Álvaro Elizalde a Interior, quedaría efectivamente para el Partido por la Democracia, pero eso es una información que puede ir variando durante el tiempo. Ayer, antes de que renunciara Carolina Toá, antes de que se nombrara a Álvaro Elizalde como ministro del Interior, conversamos con distintas figuras del PPD, por ejemplo, el diputado de ese partido, Raúl Soto, él dijo que para su partido es importante tener representatividad en el gabinete. La decisión es siempre del presidente de la República, pero evidentemente que el PPD esperaría que continuara teniendo una presencia en el comité político y en el círculo más cercano al presidente de la República. ¿Dónde y cómo es algo que tendrá que definirse próximamente en función de las decisiones que se vayan tomando? Bueno, consultado respecto a esto, la radio le preguntó sobre esto ayer de inmediato al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y este dice que acá se van a hacer todos los esfuerzos para que todos los sectores del progresismo estén debidamente representados. Creo que hay que ser siempre muy prudente. Es una atribución exclusiva del presidente de la República. Pero al mismo tiempo, obviamente, vamos a hacer el mejor esfuerzo porque todos los sectores progresivos estén debidamente identificados y apoyando desde los espacios que sean necesarios para sacar adelante la tarea que tenemos con Chile. Porque finalmente, yo entiendo que su pregunta está asociada a cargos específicos, pero aquí lo que importa es el país, lo que necesitan los chilenos y chilenas. Bueno, no es que la SECPRES quede sin titular, queda Macarena Lobos como subrogante, quien es la subsecretaria de esa cartera. Ahora bien, hay que esperar lo que va a pasar el 1 de abril. De hecho, nosotros conversábamos con algunas fuentes de Palacio y se señalaba que había que esperar efectivamente lo que pase con ese ministerio, el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque a partir del 1, de hecho, el
uno de los últimos tweets de Carolina Toá en su cuenta de X fue anunciar que Contraloría ya tomó razón de los requerimientos pendientes de el Ministerio de Seguridad y por tanto a partir del 1 de abril ya estaría funcionando. ¿Quién va a ser el nuevo ministro de Seguridad Pública? ¿Quién va a ser el nuevo ministro de la SECPRES? Es una incógnita que por ahora no tiene respuesta, pero que por supuesto se va a conocer ya en los próximos días en el marco de este escenario que se vive en la política y ahora en el Palacio de la Moneda. Catherine Tomás. A ver, algunas cosas. Gabriel Boric habló que la candidatura de Carolina Toá es una candidatura que debe dar continuidad a la alianza de gobierno. Lo dijo textual, continuidad a la alianza de gobierno. Por lo tanto, una candidatura del continuismo, por decirlo de alguna manera. Pero eso en política no siempre es posible. Es muy difícil que una candidatura de Toá o de cualquier otra persona sea exactamente una especie de calco del gobierno actual. Algunas diferencias tendrá que tener, finalmente porque son personas distintas. Y algún nivel de crítica o de autocrítica tendrá que haber. Y por lo tanto, algo tendrá que distanciarse del gobierno. No creo que sea exactamente una especie de gota de agua igual a la otra. Eso por una parte. Lo segundo, Toá dijo que corresponde a mi generación. La generación perdida. Su generación. La generación que tendría que haber sido el relevo de aquellos que estuvieron en los tiempos de concertación, que realizaron la famosa y larga transición, pero que en algún momento cuando tenían que asumir, en realidad se fueron marchitando progresivamente porque no eran capaces de desplazar a la generación anterior, la que realizó la transición, y fueron avasallados, yo diría, por los jóvenes, ya no lo son tanto, que hoy gobiernan. Y por lo tanto... que en 10 años pasaron de la calle, de manifestaciones estudiantiles, básicamente, al Palacio de la Moneda. Y los dejaron fuera. Entonces ella habló, corresponde a mi generación, o sea, una especie de reivindicación de todo un grupo de dirigentes políticos que tuvieron poca figuración o tuvieron menos figuración de la que ellos esperaban, porque alguna tuvieron, pero muchísimo menos de lo que se esperaba. Lo tercero que uno podría pensar acá es si es que va a haber primarias, porque me imagino que habrá primarias, que el Frente Amplio tendrá una candidatura, que el Partido Comunista tendrá una candidatura, y como se ha hablado mucho de la unidad de los... Bueno, todos están hablando de unidad, la derecha también, pero la unidad de todo el sector, resulta que me imagino que esa unidad no será mediante una especie de acuerdo político, que puede existir también en una mesa de negociación, sino que será mediante voto. Puede ser. Ahora, ¿quién va a ser el candidato al Partido Comunista? ¿Quién va a ser el candidato al Frente Amplio? ¿Con quién se podría enfrentar Toá? No lo sabemos. ¿Y qué tan amable será esa elección? También habrá que verlo. Carolina Toá, la política es siempre, principalmente para las carreras largas, son trayectorias de victorias, de derrotas y de humillaciones. Carolina Toá es militante del PPD. Carolina Toá está siendo apoyado por un sector del PPD, por Guido Girardi, por todo ese gente. Guido Girardi sigue siendo un incumbente de marca mayor en el PPD y ella en estos instantes responde a eso. Pero hay que recordar que quienes hoy gobiernan, cuando el PPD quiso estar en la primaria para llevar un candidato único, aceptaron al Partido Socialista. ¿Y a quién no aceptaron? Al PPD. ¿Por qué? Porque eran unos corruptos, porque eran lo peor de la política, porque era esa gente que había embadurnado con todas las peores prácticas políticas un actuar o una actividad tan noble, como se decía, que es la política. Entonces, resulta que ahora es la candidata, o podría ser la candidata, la principal dirigente del PPD, porque hoy día Carolina Toá se transforma en la principal dirigente del PPD, podría ser la candidata de toda la alianza de gobierno, incluyendo a aquellos que le cerraron la puerta. ¿Alguien recordará alguna vez a Álvaro Elizalde llegando al servicio electoral furioso, enojado,
inscribiendo la candidatura de Paula Narváez, justamente porque ellos también se sintieron fuera después del portazo al PPD, pero con el rostro desfigurado, y esto hace no tanto tiempo, ¿no? Hace, para las candidaturas anteriores. Al partido del presidente Allende no se le deja plantado. Exactamente. Pero resulta que pasaron tantas cosas en estos 4 años, muchas elecciones, la derrota del proyecto constitucional. Ojo, Carolina Toá, porque en política hay que morder clavos. Hay que tragarse las peores cosas, los sapos. Carolina Toá se transformó en uno de los voceras de los símbolos del proyecto constitucional fracasado, porque se perdió en el primer proyecto, el plebiscito, pese a todas esas humillaciones que habían recibido. Y asumió ese desafío electoral plebiscitario, pese a que poco antes les habían dado con la puerta en la cara, porque la política es resistencia, es someterse y es esperar en medio de ese sometimiento una nueva oportunidad, que es la que ha obtenido ahora. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver qué pasa con Bachelet, que tiene que comunicar oficialmente, si es que ya no lo comunicó, su decisión de no ir. Hoy día es evidente que ya no va a ir. Vamos a ver cómo reaccionan los otros partidos, además, si es que van a presentar candidaturas o no. Vamos a ver si Carolina Toá sube las encuestas. Vamos a ver qué tanto le pesa a este gobierno, pero hay que decir una cosa, Catherine, este gobierno tiene mucho apoyo. Si se compara este gobierno con el gobierno de Bachelet, los gobiernos anteriores, el de Piñera, el de Bachelet, este gobierno tiene mucho más apoyo. Y por lo tanto, la base electoral de un candidato oficialista es una base electoral mucho mayor que las elecciones anteriores. Claro, estamos con la línea abierta con Daniela Ruiz-Tagle, que está en La Moneda. Ustedes escuchaban el saludo protocolar de todos los días al presidente, ¿no, Dani? Pero un ensayo, es un ensayo. Okay. Sí, que estamos ubicados acá en Los Naranjos, sí. Y es un ensayo para los honores que se le van a rendir a también el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Así que no se alarmen. Pero sí sabemos que ya llegó Álvaro Elizalde. Ya llegó el ministro del Interior. Álvaro Elizalde no lo hizo por el patio, lo hizo por Morandé 80. Ustedes pueden observar a través de BioBio TV la imagen que pudimos captar de su llegada. No entregó declaraciones, pero al menos saluda el nuevo jefe del gabinete. Esta jornada, Catherine Tomás, el nuevo ministro tiene distintas reuniones protocolares. Primero con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, después con el director general de la PDI, Eduardo Serna, y luego con su amigo. ¿Quién es su amigo? El fiscal nacional, Ángel Valencia. Bueno, son tan amigos que son compadres. Tienen ahí una relación familiar casi. Doblemente compadre. Doblemente compadre, sí, son padrinos de un hijo y del otro, cruzados. Oye, obviamente el símbolo detrás de ahí de entrar por la puerta de Morandé 80, obviamente haciendo el reconocimiento, entendemos, al expresidente Allende. Tengo una pregunta a propósito de todo lo que ha sucedido. Uno de los grandes errores políticos de este Ejecutivo fue casarse completamente con el proyecto constitucional fracasado. No, eso hasta el día de hoy estuvo claro desde un comienzo, hasta el día de hoy va quedando cada vez más claro, ¿no? El día de ayer el presidente Gabriel Boric unge finalmente a Carolina Toá como su candidata continuista, y yo me pregunto si eso no será un error, no tener la opción de presentar a otros candidatos de otros partidos de su coalición, desde el punto de vista de lo mismo, ¿no? Casarse como con una sola opción y de ahí en adelante seguir, ¿no? Si eso además se le puede sacar partido de parte de la oposición, ¿no? De ir en contra siempre de ella, la candidata del continuismo, si es finalmente una buena decisión o si el presidente va a ajustar después si es que aparecen otros candidatos, por ejemplo el Partido Comunista o en su propio partido. Efectivamente, y considerando que próximamente, en las próximas semanas, próximos días, el 15 de marzo, debiese ya conocerse el candidato de su propio partido. Ahora, nosotros preguntábamos en Palacio, Katy Tomás, si es que las declaraciones del día de ayer del presidente significaba que estaba ya señalando que la candidata de él era Carolina Toá, y decían que no, que simplemente fueron declaraciones para que
se diera una señal a la alianza de gobierno para la unidad, pero dicen que acá ellos están por la unidad dentro del progresismo y el mensaje era para avanzar hacia primarias amplias. Pero bueno, las palabras del presidente fueron elocuentes, o sea, decía, no vas a estar sola en este proceso, que es efectivamente de darle continuidad a la alianza y ampliarla. Atención con aquello. Y hay otras preguntas, Katy Tomás, por ejemplo, ¿por qué Carolina Toá no esperó la definición de Michelle Bachelet? Nosotros reporteamos y efectivamente acá están estas dos posibilidades que tú mencionabas, Tomás, pero lo que más toma peso es que acá generaba mucha incertidumbre el vacío electoral y que eso lo llevó a adelantar la decisión y así aprovechaban de presionar al Partido Socialista para que ellos también tomen una decisión. Se rincona un poco al Partido Socialista en ese sentido y yo creo que también es el efecto que se está dando. Vamos a ver cómo le va las encuestas, vamos a ver cómo reaccionan los otros partidos, qué pasa con el Frente Amplio. El Frente Amplio no tiene una candidatura clara. Se hablaba de Gonzalo Vinter, ¿no es cierto? Se hablaba de Beatriz Sánchez, pero no hay una candidatura, un líder claro en el Frente Amplio y por lo tanto vamos a ver cómo reacciona el PC, el Partido Comunista con Carolina Toá. ¿Y por qué? Y para terminar rápidamente, ¿por qué? Porque sectores que estaban impulsando a Carolina Toá trataban de mostrar una imagen, intentaban mostrar una imagen de que Carolina Toá es la socialdemócrata, frente a una Michelle Bachelet que estaba más a la izquierda, más ligada con el Partido Comunista. Ella, y por lo tanto rescatar ciertos resabios, porque ella no existe, por eso hablo de resabios de la concertación. Entonces, pero resulta que, claro, Carolina Toá, la socialdemócrata, estaba con el primer proyecto constitucional como figura estelar. Entonces, todo esto va a traer muchas discusiones. Y ahí ha sido además la figura de la seguridad bajo este gobierno, pero vamos a ver si esa figura de la seguridad logra competir con el discurso de la derecha, que es el de la seguridad. Todas estas son las cosas que se tienen que resolver en medio, además, de muchísimas restricciones económicas. Agregaría yo, además, otro desafío desde el punto de vista económico, que es enorme, que es más todavía para la izquierda o centro-izquierda, como se quiera definir, porque siempre es un tema en el que no hay mayor cercanía, que casi que todo esto funciona por osmosis, ¿no? Porque funciona nomás, no hay que hacerle mayores cambios. Y lo que hemos visto y lo que sabemos es que este Ejecutivo, que lo han reconocido, eso sí, quizás un poco atrasado, pero lo han reconocido, que no estaba entre sus prioridades lo que tiene que ver con materia económica. Ahora sí, habrá que ver también cómo Carolina Toá enfrenta esos desafíos, Dani. La perdimos. ¿La perdimos? Ya. Sí. Oye, bueno. ¿Estoy? ¿Estás? Sí, ya. Sí, es que me tuve que cambiar, porque en cualquier momento llega el general director de Carabineros, Marcelo Araya, pero efectivamente, Katy, desafíos relevantes. Y vamos a ver también si es que Carolina Toá se distancia, se desmarca de ciertos aspectos del gobierno. Eso pasa en otros gobiernos. Pasó con el gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera, donde él tenía, recordemos, 3 exministros que querían ir al sillón de la moneda y varios de ellos, y la mayoría, se distancia de lo que fue su discurso. Vamos a ver si es que eso pasa o si es que efectivamente va a ser la carta de continuidad fuerte del presidente de la República. Oye, y hay que decir, mira, ayer reaccionó la derecha y dijo, pero ¿cómo se va si ella está encargada de la seguridad? ¿Por qué se va? Hoy Chile es un país más violento e inseguro que hace 4 años, que lo dijo José Antonio Kast. Dejar el gobierno tiene que ser como salir del 7º círculo del infierno en este momento, dijo Johannes Kaiser, todo este tipo de cosas. Yo creo que la primera reacción de la derecha fue una reacción, bueno, podría ser torpe, digamos débil. ¿En qué sentido? Obviamente que se tiene que ir si quiere ser candidata. Lo haría cualquiera, pero si tiene que hacerlo. Y está en su derecho querer ser candidata. O sea, nadie podría decir que no tiene el derecho a someterse a la voluntad ciudadana. Entonces, la primera reacción ayer de la oposición, de la derecha, fue bastante torpe, yo diría, porque la verdad es que cualquiera que se someta a la voluntad popular está en su derecho y el régimen y el sistema democrático. Otra cosa es qué ha pasado con la seguridad, otra cosa es si este gobierno perdió tiempo antes de que asumiera Carolina Toá en materia de seguridad.
Eso son cosas totalmente distintas. Otra cosa es que Carolina Toá, por ejemplo, yo imagino que alguien de derecha le va a decir esto, bueno, pues usted estuvo en favor de un proyecto constitucional que en materia de seguridad era laxo. Ya, eso puede ser, pero eso son otras cosas. Pero decir que no puede irse para enfrentar una candidatura presidencial, la primera reacción de ayer de la derecha fue un poco torpe. Sí, No fue una reacción al nivel que uno diría de la política, de la buena política, digamos. Ya, esperemos qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar con los partidos del oficialismo, si es que va a haber alguien que reúna firmas y se presente por los palos como lo hizo Gabriel Boric en algún momento. ¿Se acuerdan de eso, no? Que a última hora Gabriel Boric reunió las firmas y logró convertirse en presidente de la República, que fue una carrera contra el tiempo. De hecho, todo esto es tan... es difícil hacer proyecciones por lo que ha sucedido en las últimas etapas. A esta época, en la última elección, había dos candidatos muy claros: Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. Obviamente, oposición, los dos. Ninguno de los dos llegó después de la primaria. Y en ese momento marcaban en las encuestas, tenían claridad respecto de que iban a por lo menos pasar esa valla, y no lo hicieron. No lo lograron. Llegaron finalmente a la segunda vuelta Gabriel Boric y José Antonio Kast, y ganó Gabriel Boric. Pero cuando hablamos de que los tiempos en política son cortos, de eso hablamos. ¿Es posible que Carolina Toá sea la candidata al oficialismo? Yo creo que es posible, sí, porque no hay tantas otras figuras. Puede ser que aparezca alguien. La pregunta es, hoy día, Carolina, porque segunda vuelta va a haber, ¿no es cierto? Hay muchos candidatos. Y la derecha va a pasar a segunda vuelta, obviamente. No sabemos quién es derecha. La pregunta entonces que uno empieza a hacerse, y vamos a mirar resultados, encuestas, sondeos, etcétera, es Toá Matei, Toá Kaiser, Toá, esa va a ser un poco Toá Kast. Kast está más bajo en las encuestas hoy día que Kaiser, por eso digo, bueno, puede ser también. Es que la tercera vez también ya es más difícil. Exactamente. Sí. Estas son las dicotomías, y así empieza a configurarse el escenario electoral chileno. Y no estamos diciendo nada tan especial, porque resulta que en la última elección el candidato del llamado Chile Vamos pasó a segunda vuelta. No. Sichel se quedó en el camino, ¿no es cierto? Pasó Kast. Podría ocurrir de nuevo lo mismo. Kast, Kaiser contra Toá, una cosa así. ¿Cuántas posibilidades tiene Toá frente a ellos? Se viene todo muy interesante, Daniela, así que esperemos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué va a pasar con Michelle Bachelet. Se esperan definiciones, se esperan comunicaciones, así que atentos ahí. Pero en una de esas yo creo que la va a ayudar. Puede ser. Sí. Se ha hablado incluso de un acto aprovechando el Día de la Mujer, que es este sábado 8. Se dicen varias cosas, por eso que estamos súper atentos. No va a estar, seguramente viaja fuera del país, ahora el día 7, Michelle Bachelet. Puede dejar un saludo. Puede dejar un saludo, pero yo creo que en algunos actos de campaña incluso puede estar apoyándola. Muchas gracias, Daniela. Buenos días, líneas abiertas con ustedes. Sí, estamos ahí en la... Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentaron Radiograma.